Vicente Serrano, hace poco más de 2 años y medio, más o menos, tuve un intercambio contigo siempre alentado por la posibilidad de derrotar el adjetivo fácil, el insulto, las gracejadas de siempre o las acusaciones desgastadas sobre lo que significa o no ser chayotero y la función de ser comunicador, propagandista o periodista. Queda desde luego en las audiencias, tanto las que simpatizan contigo, por supuesto, porque México es un país plural, heterogéneo y diverso, tanto como las que simpatizan con los puntos de vista que desde entonces a la fecha, y como sabes, aún antes, he expuesto en relación con todos esos temas. Ha pasado el tiempo y estoy completamente seguro de que tu propio perfil se ha confirmado como el de un pendenciero que no ha hilvanado una sola idea y en los parámetros del ejercicio profesional del periodismo ni siquiera ha empleado alguno de los géneros que éste nos permite para mejor comunicarnos con las audiencias. Algo que tenga que ver con alguna revelación, con alguna crónica y o reportaje que pudiera en efecto mostrarte como un profesional de la noticia, nada de ello. Hay, eso sí, el continuo enardecimiento, porque eso es lo que siempre busca el populismo autoritario, exacerbar las pasiones a fuerza de gritos y también de expresiones completamente destempladas, como las has mostrado con los objetivos claros de tu propia función cotidiana, igualmente que con amigos tuyos o con tus propios maestros, como aquel célebre pleito que acabas de tener también con Julio Hernández, con Julio Astilleros. Todo esto viene a colación porque en efecto las mentadas de madre, y vaya que tú eres prolífico en lanzarlas, y todas esas adjetivaciones no son ni tienen un resguardo intelectual, académico, moral o ético, sino disrupciones de quien no puede, así como una computadora que ya el floppy o el CPU, como gustes en llamarle, o los programas que emplea ya no le permiten resistir la cantidad de imágenes, de información, etcétera, etcétera, pues comienza así en efecto a parpadear, a dejar de funcionar, a trabarse, y ese es en el caso de un ser humano como tú, pues lo que ocurre, que no te puedes apagar, que no te puedes parpadear, sino que en efecto lo que haces es proferir la serie de adjetivos con los que te has dado a conocer. Y entonces lo que ocurre es que pues se va de la boca todo ese tinglado de, nosotros les hemos llamado así, farsantes de la 4T, porque sí, en efecto, en tiempos del populismo hay quienes pueden ser, no teniendo los insumos suficientes para ello, funcionarios públicos, pueden ser ministros de la Suprema Corte de Justicia o pueden aparentar ser periodistas, como lo que tú nunca en tu vida podrás ser. Y es que en efecto el hecho de que tú pudieras responder, si fuera el caso, a esto que te estoy comentando, pues se encuentra completamente predicho. ¿Y dónde estabas tú cuando alguna administración? ¿O por qué no nos dices cuánto te pagó tal o cual persona y o expresidente? Etcétera, 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 que no tiene que ver nada más con la intención de, en tu caso, ensuciar cualquier tipo de intercambio, porque la publicidad, desde luego, que es una cosa y el pagar dinero para hacer una determinada función es otra cosa. A ti que te preocupa tanto, yo estoy al tanto también, pues de la serie de señalamientos que han hecho sobre ti en relación con pues de dineros que recibes para cometer tal o cual función, pero esa no es la manera en la que yo me relaciono con las demás personas, ni tampoco la manera en la que yo ejerzo mi propio trabajo, entre otras cosas por respeto a mí mismo y por respeto a las audiencias que nos están viendo, incluso las audiencias que
contigo pudieran simpatizar. Todo esto viene a colación porque en efecto acusar sin pruebas. Ya, olvidemos un poco este tipo de desplantes tan tuyos, ¿no? Gritones, estentorios, como cuando le mentaste su madre a Ricardo Salinas Pliego y todo ello. Digo, pues eso ya es la estatura pequeña que cada uno quiera confeccionar sobre sí mismo. Y claro que, como he dicho, yo reitero, esta es la tercera ocasión que lo digo, hay público que festeja este tipo de expresiones. Yo no busco ese tipo de público, ni en modo alguno espero que festeje el adjetivo o la grosería como método para dirimir, menos aún la difamación. Y estoy completamente seguro de que si no conoces los insumos básicos del ejercicio periodístico, menos vas a entender. No es lo tuyo, no se te da, no es tu escuela, no es tu trayectoria, menos vas a entender la diferencia que hay entre la libertad de expresión y el uso de un micrófono para insultar, para acabar con la reputación del personaje que sea, ciudadano común, académico, intelectual, político, empresario, el que sea. Menos aún, digo, para defenestrar a su reputación o a su propia actividad profesional, lo que conlleva incluso también una lesión de sus propios ingresos. Ahí es como valdría la pena preguntarse, ¿el ejercicio de la libertad de expresión da derecho para el insulto y para este tipo de transgresiones hacia otros ciudadanos? Desde mi punto de vista, no. Y yo te puedo decir a ti que en efecto en una carrera de más de 30 años eso lo he dicho una y otra vez frente a quien sea. Porque en efecto, la defensa de la libertad de expresión tiene que ver con el planteamiento acurado, preciso, del empleo de cualquiera de estos géneros periodísticos que tú desconoces para demostrar, más que para denostar, el tema que se está revelando, que se está denunciando, sobre el que se quiere llamar la atención. Tú formaste parte de una campaña difamatoria, infamatoria, y en consecuencia en un contexto en el que incluso se decía que Banco Azteca había quebrado, alentaste con eso todos los rumores y todos los ataques que de manera orquestada se fueron dando. Ahora es momento y una gran oportunidad, estoy seguro, de demostrar el talante bravucón, grosero, echado pa'lante, muy macho, de todas las actitudes que has tenido, para que en efecto, en esta ocasión sí de manera obligada, debas de tener el temple para desarrollar con ideas y con datos todo lo que has dicho. Eso sí es importante. Y no te vas a enfrentar con la ruptura de unos lentes en situaciones de exacerbamiento que tú alentaste. Y que en efecto yo comparto, y lo hice contigo, que no era ni es en modo alguno esa forma la idónea para procesar las diferencias, sino ese, el argumento. Mira, tú has insultado a la revista Etcétera, a mí. Has puesto en tela de juicio mi probidad, los orígenes y el soporte o el sustento de esta modesta publicación. Lo he entendido yo como es parte de un intercambio inevitable entre nosotros mismos. A veces te he respondido, otras veces lo he dejado pasar. Son muchos los temas que atendemos aquí, pero nosotros somos, estoy seguro de que tú estarás de acuerdo conmigo, una minúscula pieza que intenta contribuir
con su granito de arena en el intercambio público, pero hay empresas que no, que son importantes, muy importantes para el país, sin lugar a dudas. Si mañana, etcétera, desaparece, no pasa nada con la economía mexicana. Pero frente a una campaña difamatoria en contra de Banco Azteca, claro que sí. Es no solo un atentado contra un empresario y contra, desde luego, también sus negocios, sino contra el país. Esa es la enorme diferencia. El caso es que estamos ante la gran oportunidad de contemple, de tranquilos, poder conocer de tu parte todos los argumentos que has tenido para hacer lo que en el tema específico que te he señalado has hecho.